Una vez que hemos recordado y hemos visualizado lo que es un plan de asientos, vamos a intentar entonces condensar las operaciones básicas que se realicen en una empresa comercial y establecer lo que pudiese ser el plan de asientos de este tipo de empresas. Comenzamos con la adquisición de mercancías sin IVA. Para ello tenemos dos escenarios: el manejo de inventario periódico con compras al contado y con compras a crédito. Como observamos acá en ambos asientos, la cuenta que se afecta cuando hay una adquisición de mercancías es la cuenta compras, y las cuentas que se abonan, en el primer caso de una compra al contado, la cuenta banco o efectivo en caja, y eso sería contraviniendo las normas de control interno del efectivo, que nos indican que todos los desembolsos efectuados por la empresa deben ser efectuados a través de cheque. En el segundo caso, la cuenta que se acredita, la cuenta de efectos o cuentas por pagar. Una variación del primer caso, la adquisición de mercancías sin IVA, pero en este caso cuando estamos bajo un sistema de control de inventario utilizando el inventario continuo o inventario perpetuo. Acá vemos el cambio de las cuentas que registran la adquisición de la mercancía. En estos casos es inventario de mercancías, mercancías o mercancías para la venta. Y al igual que en el caso anterior, vamos a acreditar la cuenta banco o la cuenta efectos o cuentas por pagar. Cuando se trata de la adquisición de mercancías con IVA, entra en juego una tercera cuenta, una cuenta llamada créditos fiscales. En esta cuenta créditos fiscales es donde vamos a registrar los pagos que hacemos a manera de anticipo del impuesto al valor agregado que estamos pagando cuando adquirimos la mercancía a los proveedores. Tenemos también los diferentes casos con los cuales nos podemos encontrar: el sistema periódico, estamos pagando al contado, y el mismo sistema periódico cuando esas compras las estamos haciendo a crédito. Vemos entonces que se afecta a la cuenta compra, estamos utilizando el sistema de inventario periódico, la cuenta de créditos fiscales, y en este caso pues estamos asumiendo que efectivamente las compras que estamos haciendo son afectadas con el 16%, que es una de las tarifas que tiene establecido el impuesto al valor agregado acá en Venezuela. Vemos allí entonces que los dos asientos son muy parecidos y que la diferencia pues está en el hecho de haber comprado a crédito o haber comprado al contado. Igualmente, en el caso de la adquisición de mercancías con IVA, cuando estamos trabajando con inventario continuo, vemos entonces que la cuenta, una de las cuentas que se carga, debe ser la cuenta compra, es la cuenta de inventario de mercancías, y el resto de los componentes del asiento permanecen de forma igual al caso anterior. Para el caso de la venta de mercancías, también vamos a establecer los diferentes escenarios con los cuales nos podemos encontrar. Acá tenemos el caso de venta de mercancías sin IVA cuando utilizamos el inventario periódico, y tenemos los dos tipos de asientos: ventas al contado, ventas a crédito. Para el caso de la venta de mercancías sin IVA y estamos manejando el inventario continuo, nos surgen dos cuentas adicionales, ya que precisamente el inventario continuo exige la utilización de las cuentas del costo de venta y la cuenta de inventario de mercancías.
la cuenta del costo de ventas para ir llevando el costo de la mercancía que va saliendo por efecto de las ventas, y la cuenta de inventario de mercancía para ir registrando la salida de cada uno de los diferentes ítems de mercancía que vayan saliendo según cada venta. En este caso, en que las ventas son al contado y son a crédito, la diferencia que hay entre los asientos es, en el primero, que son al contado, pues está la entrada a la cuenta banco o la cuenta efectivo en caja, y en el segundo caso, la cuenta que carga es efecto o cuenta por cobrar según sea la modalidad del crédito. Cuando se efectúa la venta de mercancías con IVA bajo el sistema de inventario periódico, tenemos también las dos opciones de que sean ventas al contado o que sean ventas a crédito, y acá entra en juego otra cuenta, la cuenta de débitos fiscales. La cuenta de débitos fiscales es la aplicación de la tarifa o la tasa de impuesto al valor agregado al monto de las ventas que son grabadas. Estamos asumiendo que igualmente es el 16%, al igual que el caso de las compras. En este caso aplicamos el 16% a las ventas de 130.000 bolívares, lo que nos da 20.800 bolívares. En esta cuenta de débitos fiscales con saldo acreedor vamos a registrar la obligación que tenemos con la administración tributaria de reintegrar esos 20.000, en este caso esos 20.800 bolívares, por efecto de una venta por 130.000 bolívares. Los dos asientos son bien parecidos y la diferencia es originada por el hecho de que la venta es al contado o que la venta sea a crédito. Cuando estamos en el caso de los inventarios continuos, hay una variación de la estructura de las cuentas que intervienen en el asiento, y es que debemos registrar tanto el costo de la mercancía que estamos vendiendo como la salida que debemos darle a ese inventario de mercancías que están saliendo producto de la venta. Una vez que hemos finalizado el periodo mensual, si estamos tratando contribuyentes ordinarios, uno de los asientos básicos que se deben efectuar es la determinación del IVA por pagar o del excedente de los créditos fiscales que continuarán para el periodo siguiente. Siguiendo con las mismas cantidades de los ejemplos que hemos utilizado para las compras y para las ventas, tenemos que, en este caso, los débitos fiscales que se originaron por las ventas son 20.800 bolívares, los créditos fiscales que se originaron por las compras son de 16.000, y la diferencia, una vez finalizado el periodo mensual, es de 4.800 bolívares. Cuando los débitos fiscales son superiores a los créditos fiscales, se origina automáticamente la obligación de pagar por el monto de la diferencia que haya entre esas dos cuentas. En este caso, un IVA por pagar por 4.800 bolívares. Como sea que no necesariamente el hecho de hacer la declaración y la determinación del IVA por pagar o de los créditos fiscales implica automáticamente que se efectúe el pago, es por ello que estamos reflejando IVA por pagar como una obligación, y en el momento en que esa obligación sea efectivamente cancelada a la administración tributaria, procedemos a hacer el segundo asiento. Acá vamos a ilustrar una situación que se presenta muy a menudo, y es el caso cuando los débitos fiscales son inferiores a los créditos fiscales. En esos casos no hay obligación de pagar y lo que se origina es un excedente de crédito fiscal para el mes siguiente. Tenemos el caso que los débitos fiscales son 8.655 bolívares con 35 céntimos,
y los créditos fiscales son por 15.458 bolívares con 79 céntimos. Al momento en que se va a hacer la determinación, igualmente debemos cargar la cuenta de débitos fiscales con el monto que ella tenga y abonar la cuenta créditos fiscales para compensar esos débitos fiscales que estamos disminuyendo, con lo cual la cuenta créditos fiscales va a permanecer para el siguiente periodo con un saldo deudor de 6.803,44 bolívares. Otro tipo de asientos que debe formar parte de nuestro plan de asientos es el pago de las nóminas. En este caso estamos presentando un asiento en el cual existe una separación de los sueldos y salarios según la categoría de los trabajadores que tenga la empresa. Tenemos sueldo de directivos, sueldo de empleados y el salario de los obreros. Cada vez que se cancela la nómina, automáticamente hay que efectuar las retenciones que se originan por efecto de las contribuciones sociales legales que están establecidas dentro de la República de Venezuela. Entre esas contribuciones sociales podemos nombrar el seguro social obligatorio, el régimen prestacional de empleo, el fondo de ahorro obligatorio para la vivienda. Como quiera que estos aportes correspondan a los trabajadores de la empresa, al momento del pago de la nómina, la empresa está obligada por ley a efectuar las retenciones, y esas retenciones deben ser registradas como un pasivo que tiene la empresa con cada una de las instituciones que son destinatarias de estos recursos que estamos reteniendo a los trabajadores de la empresa. Independientemente que el monto que se deba retener por efectos de la nómina debe corresponder a un curso, taller o charla posterior, acá únicamente a manera y título informativo debemos decirle que las retenciones del seguro social obligatorio por pagar corresponden al 4% de los salarios semanales, calculados según metodología propia del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Y ese 4% debe ser multiplicado por el número de lunes que tenga el periodo que se está pagando. Acá nosotros, en un simple ejercicio matemático, estamos estableciendo que este es un pago de una quincena, y efectivamente las retenciones del seguro social obligatorio por pagar y las retenciones del régimen prestacional de empleo por pagar están siendo calculadas con base al 4% de los sueldos que están devengando, calculados de acuerdo a la metodología establecida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. En el caso del fondo de ahorro obligatorio para la vivienda, el aporte de los trabajadores es del 1% de los sueldos que se perciben. Sin embargo, debo aclarar que ese 1% no es aplicable directamente a los sueldos y salarios que se están cancelando según la nómina, sino que para ese cálculo se debe establecer cuál es el salario integral del trabajador, y con base a ese salario es con lo que se va a calcular tanto el aporte patronal como el aporte de los trabajadores para efecto del fondo de ahorro obligatorio para la vivienda. Lo interesante del asiento es que se debe reflejar, pues, por un lado, efectivamente el monto de lo que devenga cada uno de los trabajadores, y por otro lado, la obligación que se genera por parte de la empresa para con cada una de las instituciones, Lo interesante es que se refleja en el asiento el monto que se devenga por cada una de las categorías de trabajadores que tiene la empresa, y por otro lado la obligación que surge por efecto de los aportes patronales que se retienen a cada uno de los trabajadores.
En el mismo acto del pago de la nómina se genera la obligación de pagar los aportes patronales con cada una de las instituciones. Esos aportes patronales constituyen para la empresa un gasto y en efecto allí se refleja para cada una de las instituciones el respectivo gasto que se está ocasionando. Ese gasto puede llamarse aporte patronal del Seguro Social Obligatorio, gastos por aporte patronal del Seguro Social Obligatorio, y así con cada una de las cuentas. Tenemos entonces igualmente el aporte patronal al Seguro Social Obligatorio, el aporte patronal al régimen prestacional de empleo, el aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda, y surge un cuarto aporte obligatorio y básico que es al Instituto Nacional de Cooperación Educativa Socialista, INSES. Los aportes patronales al Seguro Social Obligatorio van a depender de la clasificación de la empresa según la ley del Seguro Social Obligatorio. Estas empresas están clasificadas en riesgo mínimo 9%, riesgo medio 10%, riesgo máximo 11%. Y estos son los porcentajes que corresponden al aporte patronal. El aporte patronal del régimen prestacional de empleo corresponde al 2% de la nómina que se cancela, el aporte patronal al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda, el 2% de los sueldos y salarios integrales, y el aporte patronal del INSEE igualmente es el 2% de los sueldos y salarios que se cancelan a los trabajadores. Surge allí la obligación de cancelar, por lo cual tenemos que registrar todos los pasivos que se originan al momento del pago de la nómina. El pago o la generación de deuda por efecto de los gastos operacionales se puede visualizar en este asiento. Dependiendo del grado de control que exija la empresa con respecto a sus cuentas, podríamos tener tantas cuentas de gasto como conceptos diferentes de ellos tengamos dentro de la empresa. O podemos tener una sola cuenta denominada gastos por servicios básicos, en las cuales podamos acumular todos esos conceptos de gastos que se generan por efecto de la operatividad de la empresa. Aquí pudiésemos tener entonces gastos de servicio eléctrico, gastos de servicio de agua, gastos de servicio telefónico, gastos de internet, gastos de aseo urbano y un sinfín de cuentas por los desembolsos necesarios y normales para el funcionamiento de la empresa. Vemos allí que existe toda una gama de conceptos de gastos y al final la opción de que puedan ser pagados directamente a través de los bancos de la empresa o por la generación de deuda que será cancelada posteriormente. Otro de los asientos dentro de la contabilidad de las empresas es cuando adquieren algún tipo de activos. Para ello vamos a cargar cada una de las cuentas de activos dependiendo de lo que se esté adquiriendo, y aquí se debe hacer la salvedad de que de acuerdo a las normas de información financiera aplicables acá en Venezuela, estos montos que vamos a cargar para cada uno de los activos no necesariamente deben coincidir con el costo que está según las facturas. Existen otra serie de costos que están asociados a la adquisición de los activos que eventualmente pudiesen ocasionar el incremento del valor, el incremento del reconocimiento inicial del activo que se hace cuando se está adquiriendo. En lo que respecta a este curso, específicamente a este módulo, lo que nos interesa es reflejar que efectivamente debemos efectuar los cargos a las cuentas de activos y los abonos respectivos dependiendo de la modalidad de la compra que estamos haciendo de ese activo. Pudiese ser banco, si estamos cancelando al contado, y la generación de las cuentas por pagar cuando estamos haciendo la adquisición a crédito, o como en este caso
una combinación de las dos modalidades, una parte del contado, una parte como inicial y la otra parte de crédito. Evidentemente que dentro de una empresa comercial, industrial o de servicio se van a ir generando diferentes operaciones mercantiles, diferentes transacciones financieras. Cada una de ellas deberá ser tratada de la misma forma como estamos tratando estas acá, y al final vamos a conformar el plan de asientos general de la empresa. Ese plan de asientos debe cumplir con los objetivos que vimos al principio, primer video, y debe servir como referencia y guía para asegurar la consistencia del registro de las operaciones que se realizan en la empresa.